Gracias, hermanos, por estar aquí para continuar juntos, ¿verdad? Nuestro gran estudio. Estamos en la lección número 6 ya de nuestro seminario de Apocalipsis. Quiero decirles que estoy bien agradecido con el Señor porque pues toda vez que me paro acá necesito su cubierta, su sabiduría, ¿verdad? Y aquí hay personas estudiosas y yo quiero decirles que les felicito, ¿verdad? Porque a pesar de que ya ustedes tienen los conocimientos básicos, nunca pretendemos haberlo sabido todo, ¿verdad? Y aquí estamos, ante todo, más que recibiendo teoría, estamos buscando inspiración y bendición y transformación del corazón. Este es el propósito de este seminario, porque lo que más me ha regalado el Señor hasta aquí, hermanos, es que en el Apocalipsis se encuentra el mensaje de la salvación, ¿verdad? La auténtica verdad de la justicia de Cristo, cómo el Señor me alcanza y cómo el Señor me da victoria, porque este libro insistentemente está haciendo un llamado a alcanzar la victoria, ¿verdad? El que venciere, dice Apocalipsis 3:21, ¿se acuerdan? Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que, aunque ya se ha orado, yo en este momento quiero invitarles para que volvamos a hacerlo y entonces le damos gracias a nuestro Dios al continuar nuestro seminario. En esta noche, Padre, te damos permiso para que seas nuestro maestro, y sobre todo en este tema tan importante, porque es el corazón mismo de la Biblia, el gran mensaje de la segunda venida de Cristo, que el enemigo ha empañado a través de sus falsas doctrinas, y que aquí necesitamos, Señor, reafirmarnos en el concepto real, completo, auténtico de tu palabra, para que nada nos mueva de esta fe y podamos darle la bienvenida a nuestro Rey cuando viene a buscarnos, Señor. Ven, enséñanos tu palabra y ministranos conforme a tu voluntad, te pido, en el nombre amado de Jesús. Amén y amén. Muy bien, la nota introductoria de nuestra lección de hoy, hermanos, es bien importante y quiero remitirme a ella con ustedes. Espero que haya alcanzado, porque hoy tenemos un grupo especial, ¿verdad?, que nos ha acompañado, y quiero animarles, todavía apenas estamos empezando. Y esta nota nos habla de la relevancia, de la importancia del tema de la venida de Cristo y por qué el enemigo ha tratado de confundir. Para la primera venida de Cristo hubo una confusión con el pueblo judío. Ellos les pareció que era demasiado pobre el Mesías que nació en Belén, y hasta hoy lo están esperando. Y para el tema de la segunda venida de Cristo, el diablo se inventó otro enredo peor, ¿verdad? Y tiene a la humanidad, y yo me atrevo a decir que mucho más que el 50% del mundo cristiano está bien confundido acerca de la verdad más grande y clara que presenta la palabra del Señor acerca de la segunda venida. Por eso la nota dice: el regreso de Jesús para tomar a su pueblo de esta tierra es el gran tema de la Biblia. Un versículo de cada 11 del Nuevo Testamento y 2.500 versículos en toda la Biblia hablan de este acontecimiento extraordinario. Así que al estudiar el Apocalipsis, hermanos, aquí nos gozamos, ¿verdad? Nos gozamos. Y yo solamente quisiera, para bien de los que están tomando nota, porque yo les doy simplemente alguna guía, ¿verdad?, y alguna motivación para que usted amplíe este material, porque el propósito mismo es convertirlo en material de apoyo para compartírselo al vecino, ¿verdad? Hay 7 preciosas bienaventuranzas en el libro del Apocalipsis que nos hablan acerca de la segunda venida de Cristo, o están relacionadas directamente con este tema. Por ejemplo, y para los que toman nota, la primera, Apocalipsis 1:3, que dice de memoria, ¿cómo dice? Bienaventurados, ¿quiénes? Los que leen, los que oyen y los que guardan las cosas en este libro escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? Versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Así que desde el comienzo del libro, el visionario de Patmos está anunciando el gran tema y la gran verdad que nos envuelve en esta noche. En esta noche vamos a estudiar, y quizá vamos a tener que hacerlo en 2 partes, porque este tema es bastante espeso, hermanos, es bastante profundo, y quiero decirles que fue titulado intencionalmente así, ¿verdad? El rapto glorioso del Apocalipsis.
¿Qué tiene que decir la palabra del Señor acerca de esto? Porque quiero decir que hay una gran confusión. Esta tarde salí a caminar porque me dijeron que lo mejor para que la comida se asimile es no irse a dormir, ¿verdad? Ahí vamos a ver estrellitas, ¿verdad? Pero si salimos a caminar, le estamos ayudando al estómago para que haya una mejor asimilación y tenemos una mejor digestión. Y entonces pasé por donde la vecina y me dijo, pastor, ¿quiere aguacates? Y yo, ¿cómo imaginan? ¿Ah? Me empezó a trabajar las glándulas y le hice una pregunta, mira, ¿qué enseñan en tu iglesia acerca de la segunda venida? Ah, claro, el rapto de la iglesia. ¿Y qué es eso, el rapto de la iglesia? Como quien no sabe nada. Pues, me dice mi vecina, nos enseñan que como Dios es tan bueno, para evitar una gran tribulación que viene sobre esta tierra, el Señor se va a llevar a sus escogidos, ¿verdad? Y 7 años después, apareciendo el anticristo en esta tierra que va a reinar, entonces el Señor va a regresar para destruir, inaugurar un periodo de 1000 años. Yo tomé aire muy profundo y le dije, querida, veo que lo has entendido muy bien allá, ¿verdad? Y te gustaría que lo repasáramos con una Biblia en la mano. Oh, sí, me dijo ella. Hermanos, este es nuestro tema en esta noche. Usted y yo estamos comprometidos en saber qué nos sabe el mundo con referencia a este tema. Porque es una verdad que el enemigo ha tomado para dar un paliativo al alma y decir, no. El Señor es tan bueno que tú no tienes que pasar tribulación ni prueba. Y vamos a preguntarle a Pablo, le vamos a preguntar a Jesús, le vamos a preguntar a Mateo, le vamos a preguntar a Juan, hermanos, y todos nos van a decir lo mismo. Vamos a tener tribulación y prueba. Jesús dijo, si en el árbol verde han hecho esto, en el seco, ¿qué no harán? Jesús no nos engaña. Y vamos a preguntar, ¿verdad?, cómo sucedieron las cosas. Pero estoy repasando rápidamente para decirles una gran verdad en el Apocalipsis, es la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 14:13 sería la segunda bienaventuranza para los que están tomando nota. Y dice la palabra del Señor, bienaventurados los que mueren en el Señor. Sí, bienaventurados, dice el Señor, descansarán de sus obras, porque descansarán de sus obras, dice, descansarán, sus obras con ellos siguen. Y el versículo siguiente dice, miré y aquí una nube blanca. Oh, hermanos, esto debe provocar una sonrisa en nuestro corazón. Que es feliz aquel que es sellado para la eternidad después de llegar a la muerte, porque lo que enseguida viene, miré y aquí una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía una corona de oro. Ya hemos estudiado ese tema, así que seguimos con nuestra tercera bienaventuranza, Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. O sea, hermanos, ahora ustedes podrán confirmar por qué el diablo odia la profecía del Apocalipsis. Porque aquí el diablo se queda sin calzoncillos, como lo hemos venido diciendo. Porque aquí claramente el Señor presenta la verdad acerca de la segunda venida, el tema contundente de la palabra del Señor. Y al diablo no le interesa que la gente sepa esto y menos se prepare. Y aquí yo vengo como ladrón. Dice el versículo 15, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Así que aquí la nota de este versículo es la necesidad de hacer una provisión, ¿verdad? Mejor dicho, aceptar la que Dios nos está dando, ¿verdad? Como aparece en Mateo 22, el Señor ofreciendo la vestimenta para entrar a la fiesta. Y entonces la próxima bienaventuranza la encontramos en el capítulo 19, el versículo 9. Todo esto, hermanos, alrededor de nuestra lección en esta noche, ¿verdad? Porque hay preguntas muy interesantes, ¿verdad? Preguntas muy interesantes que vamos a tratar de contestar quizá en 2 lecciones, repito, porque más que correr queremos aprender. Y dice Apocalipsis, nuestra tercera bienaventuranza, capítulo 19, el versículo 9, escribe, bienaventurados, o sea, felices, los que son llamados a la cena del Cordero. ¿Y eso cuándo ocurre? Esa es la bienvenida cuando nos hemos ido con el Señor al cielo, ¿verdad? Y me dijo, estas palabras de Dios son como verdaderas, gloria sea al Señor. La siguiente bienaventuranza, todas relacionadas con la segunda venida de Cristo. Hermanos, qué increíble. Hay 7 bienaventuranzas en Apocalipsis y las 7 todas están vinculadas con la más feliz noticia que nuestro Padre Dios nos da, ¿verdad? Que deben animar nuestro corazón. No sé cómo has llegado en esta noche aquí. No sé cómo te sientes, apreciado amigo que nos observas, pero quiero decirte en el nombre del Señor que el remedio a este mundo
cansado, este mundo enfermo, este mundo peligroso, ¿verdad? En el cual nos toca vivir. Es que Jesús está queriendo venir por sus hijos, ¿verdad? Para llevarnos a un lugar donde no habrá más de esto. Apocalipsis 26 es la siguiente promesa del Señor, que dice: bienaventurado y santo, todo vinculado con la venida de Cristo, el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Qué pasa? ¿Qué va a ocurrir en la primera resurrección? Nada menos que la segunda venida de Cristo. Y la noticia contundente, ¿verdad?, es que la muerte definitiva, la paga final de los pecados que tuvo que experimentar nuestro Rey, hermanos, en la cruz del Calvario, no la tenemos que enfrentar. La segunda muerte no tiene poder en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Sí, con la segunda venida de Cristo que vamos a estudiar se inaugura el tema del milenio. Y entonces la siguiente bienaventuranza se encuentra en Apocalipsis 22, en el versículo 14, que dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su poder sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Han reflejado el carácter del Señor, tienen indeleble sus principios a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, en vidas que se han adherido, ¿verdad?, a los mandatos del Señor. Bienaventurado el que guarda sus palabras. Y entonces esta es el versículo 14, como dice: los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Hermanos, alabo al Señor, porque desde el comienzo hasta el final encontramos esta bendición. Por eso la primera pregunta en nuestra lección, hablando de la venida de Cristo cuando Jesús se fue al cielo, este sería un argumento más que contundente, hermanos, para aquellas personas que están confundidas, porque en esta noche queremos hacer una lista de citas que nos van a ayudar. ¿Cómo poderle contestar a una persona que piensa en un rapto? ¿Saben? Porque es que el solo nombre me asusta. Yo estaba pensando, por ejemplo, ¿qué es más romántico? Si yo, cuando llegué a Bogotá un 20 de julio, hubiera llegado, hubiera cogido a mi esposa, a Liliana, y la hubiera metido en ese carro rojo donde yo llegué, o hubiera llegado, ¿verdad?, finamente al altar con esa iglesia a reventar, ¿verdad?, más de 400 personas allí, y experimentar y dar testimonio, ¿cierto?, de que yo legítimamente la estoy recibiendo, la estoy aceptando. El Señor es todo un caballero. Él no viene aquí con un soplo ni con un susto para llevarse como un espíritu. No, Él viene como un caballero por su iglesia. Y de eso se trata, hermanos, porque lo más importante de la segunda venida de Cristo, escuche bien, hermano, no son los detalles, ni será la casa donde vamos a estar, sino como dice 2 Timoteo 4. ¿Cómo dice 2 Timoteo capítulo 4? Vamos a buscar. He peleado la buena batalla, dice el apóstol Pablo. He guardado la carrera. He guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, versículo número 7. Y el 8 dice: la cual me dará el Señor juez justo. He aquí lo más importante de la segunda venida, hermanos. Y no solo a mí, sino a todos los que creen su doctrina. A los que conocen la doctrina, no, a los que aman su venida. Hermanos, lo más importante de este tema, por eso me parece inaudito, ¿verdad?, esta doctrina que se inventó el enemigo. ¿Cómo sucedieron las cosas? Pero estamos en la pregunta número 1, ¿verdad? ¿Cómo se refirieron los ángeles al regreso de Cristo? Cuando vieron ascender a Jesús en una nube, y vamos a ver que el Señor va a venir en una nube, pero no es algo misterioso. Esa es una nube, hermanos, de testigos, ¿verdad? Gloriosos ángeles que acompañarán a nuestro Señor Jesucristo. Entonces los discípulos estaban bien tristes, con los ojos puestos en el cielo, dice el versículo 10, entre tanto que Él se iba. Y aquí 2 varones que se pusieron junto a ellos con vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, atentos, hermanos, porque aquí hay unos ángeles, ¿verdad?, que se dirigen a las personas que están escuchando, y nosotros vamos a hacer una comparación, porque el Señor va a decir que como fue, ¿verdad?, su ascenso al cielo, así va a regresar. De entrada estamos diciendo que nada de misterioso, nada de rapto para su iglesia, hermanos, porque el Señor es fiel y tiene otro método para rescatar a su iglesia. Este mismo Jesús
¿Cómo? De carne y hueso, como se está yendo al cielo, rodeado de ángeles. Ese mismo Jesús que le dijo a Tomás, mete tu mano y no seas incrédulo. O sea que no era un fantasma, era real, que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo. Así vendrá. Como le habéis, ¿qué cosa? Visto. A mí me parece clave la palabra visto, porque esa fue nuestra lectura bíblica, hermano. No se trata del ojo de la fe, se trata de aceptar que realmente y en forma gloriosa, porque la palabra del Señor resume en 3 palabras, podríamos decir, en forma visible, en forma audible y en forma gloriosa y poderosa. Será la segunda venida del Señor. Ellos lo vieron partir, dice tu lección, ¿verdad? Ellos, dice que ascendió en una nube y de esa misma forma, como lo hemos visto ir, dice la palabra del Señor en Hechos, así regresará. Y ascendió en forma corporal. La segunda pregunta también, que fue nuestra lectura, ¿cómo es que va a venir el Señor? Dice aquí que viene con las nubes. Y esas nubes, dice 68:17 de Salmo, una cita bien importante, hermano. Hay otras citas, las estamos debiendo, pero quiero animarles para consultar, para investigar, porque si yo puedo comprobar a una persona que el Señor va a venir rodeado de miles de ángeles, entonces no tiene nada de secreto. Como una boda no se hace por allá, en el último rincón, sino entre más gente lo sepa, gloria al Señor, ¿verdad? Más emocionante es, pues el Señor desea, ¿verdad? Que lo más grande que va a ocurrir, que será su segunda venida, todo ojo lo pueda conocer. Ahora, hermanos, fue en 1827, empezando a contar un poquito de la historia, en Inglaterra, cuando un hombre llamado Eduardo Irving fundó una iglesia católica con perfil evangélico cristiano, ¿verdad? De donde se empezaba el reavivamiento, ¿verdad? De las iglesias populares. Allí empezó un don que ellos reconocieron como el don de lenguas. Una mujer llamada Margaret MacDonald tuvo unas impresiones y ella mencionó entonces en esencia que Dios tiene 2 pueblos. Pueblo judío y el pueblo gentil. Los judíos se salvan obedeciendo la ley, aceptando al Mesías, dijo ella, y los gentiles por la fe en Jesús. Hasta ahí como que vamos, pensaba ella, ¿no? Porque algunos creen en el Antiguo Testamento una forma de salvarse, en el Nuevo una diferente, pero en la Biblia es una sola forma de salvar. En el cielo, Abraham no se va a encontrar con Pablo y le va a decir a Pablo, a ti te fue muy fácil, ¿verdad? Te caíste de un animal y mira cómo estás aquí después de haber aprobado el apedreamiento de Esteban. A mí me tocó ir a un cerro, coger un cuchillo, hacer muchas cosas. Ese cuadro no va a presentarse. Será la misma y única forma de salvación por la fe en el Cordero de Dios. Amén. Ahora, hermanos, según Margaret MacDonald, estamos en la dispensación gentil. Cristo va a venir. Aquí comenzaron las cosas. Y estamos hablando de los 1800 acá. ¿Qué pasó con todas las décadas y años y siglos anteriores, hermanos? Fue todo un misterio. Así que eso para la mente más sabia, porque el Señor no trabaja en esa forma, ¿verdad? Que le da la luz a los últimos, no. ¿Cómo que a partir de los 1800 y ustedes van a saber cuál fue el gol? O sea, la razón por la que el enemigo levantó esta tóxica e insostenible doctrina, porque no tiene nada de sustento en la palabra del Señor. Pues vendrán 7 años de gran tribulación en la tierra y la iglesia estará en el cielo, ¿verdad? Su iglesia va a ser arrebatada y va a aparecer el anticristo. Entonces se va a someter una marca en la bestia. Y algunos que reciben esa marca de la bestia, pues sí, van a ser destruidos. Y allí comienza entonces lo que se ha dado a llamar como el dispensacionalismo. Nosotros hemos escuchado hasta aquí, y es un resumen de lo que estudiamos en el libro de Daniel, que hay varios métodos de interpretación de la Biblia. El método que nosotros acogemos es el método de Jesús, el método de Lucas 24, comenzando por Moisés y siguiendo por todas las escrituras, les declaraba lo que él decía. O sea, nosotros usamos el método historicista, yendo a través del tiempo y de la historia. Jesús, ¿verdad?, comprobó que él era el Mesías. Pero quizá me esté adelantando, porque entonces en la Edad Media, cuando Roma se vio enfocada ante todo el mundo,
¿verdad?, como la bestia, como el anticristo, como el sistema político religioso de adulterio de la verdad, entonces dijo, esperen un momentico, de aquí tenemos que salirnos. Y entonces pusieron a los más avesados teólogos para que se inventaran algo que le diera muerte, ¿cierto?, a todo esto y desviara el foco de la atención de Roma. Y fue que nació un hombre llamado Luis Alcázar y otro Francisco de Rivera para inventar dos bombas atómicas. La una, el preterismo, que significa pasado, pretérito. Y entonces se le enseñó al mundo, ok, en los años 1800 apenas surge esto. El anticristo, oh no, es bien fácil identificar al anticristo. El anticristo es uno que derribaría tres cuernos de uno que surgiría, ¿verdad?, de una bestia. Entonces, adivinas a quién encontraron, según este sacerdote. Bueno, le aplicaron eso a un descendiente de Alejandro Magno, el cual se dividió, ¿verdad?, el imperio en cuatro: Ptolomeo, Casandro, Símaco y los Ptolomeos. Habían cuatro generales: los Seleucidas, Ptolomeo, Casandro, le estoy debiendo uno. Y entonces los Seleucidas, un hombre llamado Antíoco IV Epífanes, que vivió en el año 168 a.C., entonces dijeron, este es el anticristo, porque la Biblia dice en Daniel 9 que traería una gran abominación, y para ellos fue que él, según la historia, trajo un cerdo, ¿verdad? Y lo metió en el santuario y profirió algo realmente aberrante para los judíos. Entonces le achacaron, ¿verdad?, que ese era el anticristo, que vivió en el año 168, pero que no pasa ninguna de las 10 y 12 características que nosotros vimos aquí, porque el anticristo, según Apocalipsis 14, según Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, tendría un periodo de 3 años y medio, o sea 1260 días, o sea 42 meses, que representan 1260 años en la profecía. Estamos repasando lo que ya estudiamos y vamos a volver a ver más adelante. Así que Antíoco IV Epífanes no vivió 1260 años. Así que la mente empieza a funcionar y empezamos a decir, ¿verdad?, que surgiría después de las ruinas del Imperio Romano y él era del Imperio griego, o sea que eso no tiene nada de aplicación. Y simplemente Roma quería buscar otro lente, ¿verdad?, y otro a quien echarle el muerto. Pero se levantó otro que ganó y se metió a la mayor cantidad de seguidores del mundo, que es la aplicación futurista de Francisco de Rivera, ¿verdad?, quien habla de que todas las profecías, repito, Roma se vio apuntada por todo el mundo. Este es el anticristo. Lo dijo Martín Lutero, Juan Nos, Juan Calvino, Melanchthon, todos los reformadores, todos a una, decían claramente, esta es la historia y la Biblia, todas lo apuntaban. Hermanos, el mundo necesita conocer esto. Y el diablo odia que se diga la verdad, porque es más fácil decir que el Señor nos ama, claro. Y el Señor, en medio de todo esto, nos ama tanto que nos quiere sacar de la gran confusión e ignorancia donde un día estábamos. Yo tenía 12 años, cuando me preparaba para ir a confesarme delante de un hombre, y pude entender a la luz de la palabra del Señor lo que nosotros vamos a entender, el más grande poder de maldad y falsedad que presenta Apocalipsis 17, ¿verdad? La gran ramera con la cual dice, se han prostituido todas las naciones de la tierra. Hermanos, este tema es delicado y es sagrado, y por eso estamos, ¿por qué el diablo se inventó el rapto secreto? Así que ahí empezó el dispensacionalismo, que tiene que ver con una dispensación futura, y ese hombre llamado Eduardo Irving aceptó lo que la señorita MacDonald había traído. Y un hombre, un pastor de apellido Scofield, lo dio a conocer al mundo entero. Las Biblias más vendidas en el mundo protestante tienen las notas a margen de Scofield, ¿verdad? Y hermanos, qué delicado, según Apocalipsis 22, es quitarle o añadirle a la palabra del Señor. Y esas notas de Scofield tienen toda la visión contaminada sobre la palabra del Señor, ¿verdad? Anotas aquí de pie de página, en lo cual está diciendo que el templo se va a construir en Jerusalén, que el milenio significa tal cosa, que el anticristo vendrá en los últimos 7 años, y una cantidad de sueños que realmente no tienen comprobación bíblica. Nuestra tarea es preguntarle a la palabra del Señor qué dice las Sagradas Escrituras. Pero
Por ejemplo, la pregunta número 6 es bien importante a estas alturas. ¿Habla Jesús de un rapto secreto? Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 27. Mateo capítulo 24 en el versículo 27. Ustedes saben que este capítulo es el Apocalipsis en miniatura, ¿verdad? Y aquí se presentan todo tipo de señales físicas, sociales, ambientales, políticas, religiosas, que nos apuntan, hermanos, de que la redención está cerca. ¿Amén? Y el texto dice, Mateo capítulo 24, versículo 27. ¿Cuán secreta será la venida de Cristo? Ayer estaba estudiando un poquito y usted sabe que aquí en Mayagüez es sagrado que a eso de la 1 cae qué cosa, algo que despierta a todo el mundo, un rayo, hermanos, y agua, ¿cierto? Cuando estamos en tiempo de lluvia y preciso, yo vi centellas y ya se sabía que iba a sonar algo, porque eso va acompañado tanto de luz, un fenómeno visual y auditivo. Eso, el gato salió corriendo y todo el mundo, los pajaritos, el gallo del vecino salió espantado. ¿Cuán secreta es la segunda venida de Cristo? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente. Esto es muy diciente, hermanos. Solamente este texto en la Biblia. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Claro, nuestros hermanos nos hablan de dos venidas. La primera, silenciosa y en rapto, pero aquí estamos en condiciones de demostrar con la Biblia, hermanos, que nada de secreto tendrá la primera venida del Señor, y que es una falsedad y un engaño al paladar del corazón, permítame decirlo así, o sea, a la mente, ¿verdad? De que no, aquí no vamos a tener que sufrir. El Señor nos va a sacar de todo esto, pero vamos a repasar qué dice la palabra del Señor acerca de eso. Regreso se compara con el relámpago, ya escribiste allí, ¿verdad? El mismo Señor con voz de arcángel y con trompeta. Uno de los instrumentos más silenciosos es la trompeta. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente falso. La trompeta es muy escandalosa. Así que, hermanos, en esta noche estoy pensando en lo que le ocurrió a la esposa de un pastor, que le dijo: mi amor, yo necesito un versículo para predicar acerca del rapto. Oh, es muy fácil, le dijo él, tienes que ir a Tesalonicenses, ¿verdad? Y allí vas a leer capítulo 4 y entonces vas a leer los versículos que van a resucitar primero, y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Así que ella se fue contenta y al día siguiente volvió y le dijo: ¿sabes? Pasé toda la noche buscando en ese versículo y te pregunté que cuál era el versículo donde se hablara, ¿verdad?, de una venida silenciosa, pero este es el más ruidoso que me has dado. Aquí lo que encuentro es un estruendo enorme. Este pastor se dijo a la tarea de estudiar los versículos y, hermanos, se fue a Jeremías capítulo 25. Acompáñenme, por favor. Hermanos, tengo que estar en condiciones de decirle a alguien: la mayoría del mundo cristiano aceptó este engaño diabólico de un rapto secreto, hermanos. Y dicen los versículos 30 al 33 cuán ruidoso, cuán estruendosa será la venida del Señor. Gloria sea a Dios. Tú pues profetizarás a ellos todas estas palabras y le dirás: Jehová bramará. ¿Qué es bramar? No significa aullar como un gato, no miau miau, no es un pío pío. Hermano, bramar es de los animales más, ¿verdad?, en el campo, que más escándalo hacen. ¿Quién brama? Un marrano, hermano, cuando lo están sacrificando. Cuando nosotros no conocíamos el evangelio, teníamos una casa y era un tercer piso. Mi padre se había inventado, hermanos, tener un cerdito que empezó a crecer. Y era imagínense, lo bañábamos, le echábamos champú, estaba arriba simplemente en una bañera allá al sol, y mi papá le traía comida de la empresa. Estábamos en el mundo, hermanos, qué enredados andábamos. Y, hermanos, creció tanto ese animal que ¿quién lo bajaba de ese tercer piso? Pues se imagina, todo Cali se dio cuenta en el día del sacrificio, porque ese animal que da miedo, hermanos. Pues llevaron un matador de experto, hermanos, y cuando le atraviesa qué animal para hacer ese escándalo tan impresionante. Hermanos, el Señor toma figuras, ¿verdad? Toma figuras y dice que nada de silencioso. La tierra se va a rajar, hermanos. Aquí dice: enfurecido bramará su morada. Todas son figuras, ¿verdad?, que nos hablan de lo real, de lo literal. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegó el estruendo hasta el cabo de la tierra, porque juicio de Jehová con las gentes. Él es juez de toda carne. Entregará a los impíos, ¿verdad?,
que serán heridos, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal sale de gente en gente y grande tempestad. ¿Me están siguiendo? Bramará, estruendo, tempestad se levantará y serán muertos de Jehová en aquel día desde un cabo de la tierra hasta el otro cabo. Oh, hermanos, no hay nada de silencioso. Jeremías declara que el Señor bramará desde lo alto y desde la morada de su santidad dará su voz. Oh, hermanos, ¿qué podemos decir entonces con la palabra del Señor? Y estamos aquí tratando de redondear a estas alturas, porque esta romántica pero no documentada doctrina presenta que hay una segunda oportunidad. En esos 7 años, entonces el Señor va a dar una oportunidad. ¿Cómo les parece? Bueno, comamos, bebamos, revolquémonos, que allá nos vemos, hermanos. Dios no está en ese paseo. El Señor tiene un partido de 90 minutos que no tiene largue, hermanos. Todo lo que hagamos en esta tierra, de eso vamos a dar cuenta. Y por eso, Hebreos capítulo 9, versículo 28, nos dice: así también Cristo fue ofrecido una vez para quitar los pecados de muchos, y la segunda vez, sin relación con el pecado, aparecerá. La versión del 79 me gusta, dice: será visto. Debería decir en la versión de nuestros hermanos del rapto, ¿verdad?, en forma misteriosa o secreta, ¿no? El texto dice: ¿será qué cosa? Visto, y visto es visto, ¿verdad? O sea que lo estoy viendo, para salvar a los que le esperan. No hay tal de una segunda oportunidad. El cielo es un lugar preparado para gente que se dejó preparar. Gloria sea el nombre del Señor. Oh, hermanos, Hebreos 9:28 dice que Cristo vendrá por segunda vez en manifestación gloriosa para salvar a los que le esperan. Eso es lo que dice Isaías 25:9. Este nuestro Dios le hemos esperado y Él nos salvará. Ahora, continuando, porque ustedes son buenos alumnos, están tomando nota, ¿verdad?, de ¿qué dice la Biblia? ¿Cuáles son los textos más usados por nuestros hermanos del rapto? Pues miren, hermanos, lo que me encuentro aquí. La palabra del Señor habla de una manifestación gloriosa, porque no puede ser menos. Eso será lo más esperado, es lo más amado, es el común y el hilo de oro que atraviesa todas las sagradas escrituras, que Jesús nuestro Rey viene a buscarnos. Pues la palabra del Señor dice cosas como estas en 1 Corintios 1:7, en Tito 2:13, para los que están tomando nota. Pablo dice: de la manera que nada os falta en ningún don. Qué hermoso. La iglesia que pretenda ser la iglesia de Dios debe tener los dones, entre ellos el de profecía, y yo digo: alabado sea el Señor. Hermanos, yo les invito para que seamos la iglesia de la palabra, del estudio, ¿verdad?, de la profecía. Dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Oh, Dios tiene una iglesia que no va a ser sorprendida. Está esperando al Señor, ¿verdad? Le va a decir: te estuvimos esperando, Señor, y tú nos salvas. Gloria sea el nombre de Dios. Y por eso Apocalipsis o Tito 2:13 es más claro todavía. ¿Cómo dice Tito 2:13 para los que están tomando nota? Aguardando la esperanza bienaventurada. Qué linda frase. Y la manifestación gloriosa. ¿Cómo será la venida de Cristo? Una manifestación gloriosa, no silenciosa, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oh, hermanos, este texto dice que el pueblo cristiano, el pueblo feliz, está feliz porque espera la manifestación de nuestro Señor. Por ninguna parte dice que esperamos una venida secreta antes de la tribulación en 7 años. Pero aquí está el gran texto, hermanos, que han buscado nuestros hermanos. Y yo, hermanos, siento vergüenza con el Señor porque necesitamos ser alumnos de verdad. Y yo quiero felicitar a un par de personas que están aquí, ¿verdad?, porque en el tiempo que están estudiando, aquí hay un par de personas que tienen poquitos meses, hermano, y me mostró esa persona como 2 o 3 libretas llenas de versículos, y dice: pastor, yo me voy a bautizar con el favor del Señor en el mes de noviembre, porque yo cumplo años en noviembre, porque ustedes me han comprobado con la Biblia, y el Señor me ha sacado de todos los errores en el que yo estuve en el pasado. Hermanos, no se trata de hacer proselitismo, se trata de liberar a las personas a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo, porque conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Gloria el nombre del Señor. Y esta cita, lamentablemente,
Hermanos, y todo lo que estoy acabando de decir es que yo le invito a usted, hermano, para que usted sea alumno de la palabra del Señor. Debo estar en condiciones de compartirle a mi hermano que está enredado con todo ese sartal de mentiras, cuál es el auténtico fundamento de la palabra del Señor. Pablo dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, aquí le dijo la esposita a aquel pastor, esto no es nada silencioso, me estás engañando. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. En el enredo de nuestros hermanos, el milenio, que es inaugurado con la resurrección de los muertos, está después de la venida, ¿verdad? 7 años después de la venida de Cristo. Pero aquí me dice la palabra del Señor que es un solo evento. Cuando Cristo viene, los muertos resucitan primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Sí ve, pastor, el arrebatamiento de la Biblia, de la iglesia? No me está diciendo nada. Está usando una palabra, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que estaba diciendo Pablo? Y juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El pasaje, hermanos, está haciendo referencia, ¿verdad?, a la venida gloriosa de Cristo, versículo 15, estamos, ¿verdad?, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 15. Segunda de Tesalonicenses, primera, ¿verdad? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de Cristo, del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Me llamó la atención, ¿verdad?, al consultar diferentes Biblias, porque esto se trata, hermanos, de estudiar, ¿verdad? En el versículo 14... me desmiente la Biblia, hay que estudiarla en el contexto. En el versículo 14, Pablo dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él. La versión de Jerusalén dice, llevará consigo. La versión parafraseada dice, llevará con él. ¿Sí? Así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. En la segunda venida de Cristo, que nada de secreto tiene, habrá estos, ¿verdad?, que son las primicias del Señor. Ahora, según este pasaje, el arrebatamiento ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Sin embargo, hermanos, estamos viendo, se me fue un poquito la cita que quería leer a continuación, que es Mateo 24, el versículo 21. ¿Cuándo es, hermanos, la tribulación? ¿Antes o después de la segunda venida de Cristo? Vamos a llevarnos esto a casa para que tratemos de asimilar lo que aquí hemos estudiado. Quiero invitarles para que vayamos a Mateo 24, el versículo 21. Y esto nos va a aclarar un poquito el texto que estamos leyendo. Mateo 24 presenta todas las señales, ¿verdad? Versículo 21 dice, habrá entonces gran aflicción, la cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. ¿Qué dijo el Señor? Ustedes van a pasar un tiempo difícil. Tan difícil, dice el versículo 22, que si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Versículo 29, enseguida, después de la aflicción de aquellos días, todavía no me ha hablado de la venida de Cristo, dice que esto se va a pasar, vamos a pasar la tribulación. O sea que lo otro es romántico y falso. El Señor va a permitir que su iglesia, porque no estamos preparados, como no estaba preparado Israel para entrar a Canaán, a menos de que pasaran los 40 años en el desierto. Dios no pierde el tiempo. Dios estaba preparando a su pueblo, ¿verdad?, para poder entrar a Canaán, y lo mismo está pasando con la iglesia que se prepara para el cielo. Dice, enseguida, después de la aflicción de aquellos días, dice el versículo 29, al presentar los fenómenos en el cielo, la luna y las estrellas, versículo 30, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Otro versículo que me va a decir cuántas personas lo sabrán.
tanto los impíos como los justos. Nada de rapto, nada de secreto. Me dice que pasamos una tribulación y ahora dice, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos de un cabo hasta el otro. Oh, hermanos, ya le preguntamos a Mateo, preguntémosle a Pablo. Pablo dice en el capítulo 1, versículo 7, segunda de Tesalonicenses 1:7, y a vosotros que sois atribulados. ¿Cómo? Sí, Dios tiene un pueblo que va a ser atribulado, no como los otros no lo mencionan, ¿verdad? Daros reposo. Pregunta, ¿cuándo es que se disfruta el reposo? Después, ¿verdad?, de haber sido sometidos a prueba, después del cansancio, después. Entonces Pablo está diciendo qué cosa lógica, ¿verdad?, y qué cosa bíblica. El Señor está diciendo aquí, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahora, para nuestros hermanos del rapto, quizá la versión más bien diría, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo cuando el Señor venga secretamente 7 años antes de su manifestación gloriosa, desde el cielo con los ángeles de su poder. Hermanos, tenemos que forzar mucho la palabra, ¿verdad?, para poder aceptar este tema que lamentablemente no ha sido bien comprendido. Pues bien, hermanos, yo le doy gracias a Dios en esta noche. Ya hemos visto que la venida del Señor será tanto visible como gloriosa, nada de secreto. Y en nuestra próxima reunión vamos a desarrollar el tema o el versículo célebre, ¿verdad?, que 2 mujeres estarán moliendo, una será tomada y otra será dejada. Pero hermanos, la clave para entender ese versículo es que el Señor está enfatizando la preparación y que la hora nadie sabe. El Señor no está diciendo en qué forma ni misteriosa, no. Lamentablemente, el que quiere verle la quinta pata al gato, hermano, se la encuentra, ¿verdad? Pero la palabra del Señor es bien claro. Ese texto que vamos a leer de Mateo 24, dice, por tanto también vosotros estad preparados. El gran propósito de ese versículo fue ese, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Era ese el tema, ese era el propósito de lo que Jesús estaba queriendo decir. No que el uno será tomado y otro dejado para hacer una doctrina en la cual millones de personas en la tierra están esperando que en Jerusalén se va a construir el tercer templo, ¿verdad? Que habrá el falso sionismo, ¿verdad? El Sion de ir a Jerusalén, y entonces que el Señor se va a llevar a sus hijos al cielo. Hermanos, yo le doy gracias al Señor con ustedes en esta noche por haber compartido juntos, y quisiera que nos lleváramos, hermanos, el versículo de los versículos. Y vamos a cantar un precioso himno, hermanos, en esta noche, ¿verdad?, que tiene que traer en nuestro corazón el gozo de esa venida. Es el himno 168, el Rey que viene cerca está. Y mientras buscamos esa cita o ese himno precioso, llevémonos a casa, hermanos, el gran propósito de este tema en la segunda venida de Cristo. Jesús estaba triste y los discípulos más porque tenía que alejarse de ellos. Y les dijo, no se preocupen. Creen en Dios, crean también en mí, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, el cielo es un lugar preparado para gente preparada. Mientras Dios está preparando mansiones, y quiero decirle que el Señor no es tan lento como un arquitecto para construir en más de 2000 años, ¿verdad? Esos apartamentos hace rato están hechos, Él está esperando, es que tú estés preparado para poder vivir allá, amén. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, ¿por qué me choca el rapto? Porque sencillamente me suena como algo estruendoso, ruidoso, misterioso, pero el Señor es todo un caballero que no metió a la novia al carro así a empellones, sino que salió al altar, ¿verdad? Y de gancho, con mucho orgullo, la acepta, la espera, la engalana, ¿cierto? Y va a tener una luna de miel hermosa, o sea, algo espiritual y precioso. Y aquí, hermanos, este texto me dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo más importante de la segunda venida de Cristo no son los detalles, sino la persona de Jesús, para que estemos con Él y veremos su rostro, dice Apocalipsis, y su nombre estará escrito en nuestras frentes. Cantemos ese precioso himno, ¿verdad? El Rey que viene cerca está. Y démosle gracias al Señor, hermanos,
con Juan en la isla de Patmos, digámosle en esta noche: sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuántos en esta hora queremos decir: Señor, gracias, porque esta es una verdad que impresiona, que emociona mi corazón, y yo anhelo que tú vengas? Yo quiero estar allí y quiero aceptar esta verdad para compartirla con los demás. Los que así lo creen, vamos a decirles, vamos a invitarles para que estemos en pie y cantemos este precioso himno, ¿verdad? Solo ven esta vez por los que rescató. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. De su venida vemos ya señales muchas por doquier, y pronto el alba eterna podrán los pueblos ver. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Pues no contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán. Mas cuando vuelva el Salvador, eterno fin tendrá. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Querido Padre, en esta noche has reanimado, Señor, nuestro corazón con la gran verdad. La más feliz noticia que tú le diste a los discípulos: me voy a ir, pero voy a regresar para estar con ustedes para siempre. Oh Padre, lamentablemente, como sucedió en la primera venida de Cristo, pues el Señor dijo que engañaría, si fuere posible, aún a los escogidos. El enemigo está engañando a miles y a millones de personas que están ateniéndose a una romántica mentira, a saber que después de un rapto habrá un tiempo de preparación. Oh Señor, tu palabra es clara y tú no estás, Señor, en estos enredos de falsedad ni de maldad. Jesús murió en la cruz y ofrece sus méritos y la presencia convincente de su Santo Espíritu para llenarnos de los frutos de su presencia y transformar y preparar vidas que puedan, a través de la gracia de Jesucristo, caminar por las calles de oro y ser ciudadanos del reino de los cielos. Oh Padre, en esta noche entendemos que no hay una segunda oportunidad. Tu palabra dirá: cuando se cierre la gracia y Jesús viene, el que es justo siga siendo justo y el impío lo siga siendo. El santo santifíquese y el impuro
en la misma condición. Por eso, Señor, en esta hora te abrimos nuestro corazón y queremos decirte, como el apóstol San Pablo, yo también quiero pelear la buena batalla y quiero amar tu venida. Señor, no se trata de una doctrina, se trata de una persona. En esta noche, Señor, queremos suplicarte, pues, que así como tú lo prometiste, nuestros sentidos, que van a escuchar y van a observar a nuestro Rey viniendo por la iglesia, pueda encontrar una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, que se ha preparado para decir como Isaías: este es nuestro Dios, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. No queremos esperar para el último día, querido Padre. En esta oportunidad te abrimos nuestro corazón y aceptamos, Señor, los méritos de Cristo para limpiar nuestras vestimentas y para caminar, como dice el apóstol, siguiendo la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gracias, Señor. Si alguno vino con un cansancio, con alguna culpabilidad, con algún sentimiento de desesperanza, yo te ruego, Padre, que esta grande verdad y tu gran amor sean suficientes, Señor, para ayudarnos a entender que el que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. Gracias, Señor. Te aceptamos como nuestro Salvador. Ven pronto a buscarnos, te lo pedimos de corazón. Es nuestra oración en el nombre amado de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, mis amados. Que Dios les bendiga. En la próxima semana tenemos un invitado, hermanos, desde la República Dominicana. Por eso, excúsenme, estoy cediendo para recibir algo especial y vamos a continuar nuestro estudio. Así que vengan, ¿verdad?, para que escuchemos a un siervo de Dios que estará con nosotros y que Dios bendiga a cada uno de regreso a casa. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Feliz noche.